Muchas gracias, señor presidente. Con su venia. La reserva que presentamos es para que la Constitución en su artículo 28 quede como está, como es vigente ahora, y que por lo tanto no se acepte la reforma que se está planteando en el marco de estas discusiones. Este párrafo cuarto del artículo 28 de nuestra Constitución, que señala que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, entre otras áreas, el petróleo y los demás hidrocarburos y la petroquímica básica. Sin embargo, la propuesta que contiene el dictamen que estamos discutiendo implica la renuncia del Estado mexicano al control de estas áreas consideradas estratégicas. Este artículo 28 constitucional contiene como principio fundamental el que expresa que los hidrocarburos y la petroquímica básica constituyen un área estratégica de la economía nacional y que el sector público las tendrá a su cargo de manera exclusiva. Renunciar a ello implica la privatización de la renta petrolera. Eso es lo que se pretende, privatización, porque las decisiones en materia de petróleo, hidrocarburos y petroquímica básica no las adoptará exclusivamente el Estado. Hemos dicho a lo largo de todas estas horas de discusión que ese es un atraso que tendrá consecuencias terribles para el país, y debemos dejar muy claro que cuando se menciona la privatización estamos hablando del impacto que jurídicamente tendrán las relaciones entre lo que todavía hoy es Pemex y los inversionistas, que se regirán por las disposiciones del derecho privado y no por el derecho público. Además de que las controversias se podrán ventilar en árbitros y tribunales internacionales. Esa es la connotación de la reforma que se propone a este artículo 28. Quiero mencionar además algo que no hemos tocado y que tiene que ver con la reserva que hizo México en el marco del Tratado de Libre Comercio, en el capítulo sexto, que se denomina Energía y Petroquímica Básica, donde México separó el petróleo, hidrocarburos y petroquímica básica en sus diferentes fases de explotación en la zona de libre comercio. Dicha reserva establece que el Estado mexicano se reserva para sí mismo, incluyendo la inversión y la prestación de servicios, las siguientes actividades estratégicas. A. Exploración y explotación de petróleo crudo y gas natural, refinación o procesamiento de petróleo crudo y gas natural y producción de gas artificial, petroquímicos básicos y sus insumos y ductos. B. El comercio exterior, transporte, almacenamiento y distribución, que incluye además la venta de primera mano de los siguientes bienes: petróleo crudo, gas natural y artificial, bienes cubiertos por este capítulo obtenidos de la refinación o del procesamiento del petróleo crudo y gas natural y petroquímicos básicos. Por lo tanto, esta reserva que el Estado mexicano, tenemos que mencionarla, pues impide que se adopte cualquier medida legislativa que puedan menoscabar las obligaciones internacionales asumidas en el marco del Tratado de Libre Comercio, donde nos coloca en el supuesto que si un Estado renuncia, privatiza o transfiere a particulares un área sujeta al control estatal, esta ya no puede ser asumida libremente por él. Es decir, la connotación de lo que vamos a decidir aquí, de aceptarse, como todo indica, la reforma al artículo 28 constitucional, también trasciende
al derecho internacional. No solo esta disposición, sino todo el dictamen es contrario al texto constitucional, como lo hemos repetido infinidad de veces. Se trata de una propuesta que no entiende al petróleo, los hidrocarburos y la petroquímica básica como instrumentos geoestratégicos que nos permita mantener relaciones igualitarias con la comunidad internacional. No es una reforma que salvaguarde la seguridad energética del país y es, en síntesis, una propuesta concebida desde una visión empresarial carente de vínculos con la Constitución y con la historia de la nación. Senadora, le pido que concluya, por favor, su intervención. Claro que sí, con mucho gusto. Solamente hago referencia a dos reformas que el artículo 28 constitucional tuvo, entre varias destaco la segunda, que determinó que el petróleo y los demás hidrocarburos y la petroquímica básica en 1968 quedaran como áreas estratégicas. En el 95 se cambia de áreas estratégicas a áreas prioritarias las comunicaciones satelitales y ferrocarriles. Ya sabemos lo que pasó con ferrocarriles. No necesitamos mucha ciencia para saber que eso mismo puede pasar. Por lo tanto, la propuesta concreta es que se mantenga la Constitución en su artículo 28 como está y en contra de la presentación de modificación al mismo. Gracias. Es cuanto. Gracias, senadora.